Huevo vino primero. Esto no es una pregunta friki, ¿no? Sino que es una pregunta que va al corazón de lo que realmente es la biología. ¿De acuerdo? Entonces vamos a explicar primero este gráfico. Lo que vemos aquí es un árbol evolutivo. Vemos cómo cocodrilos, aves, serpientes y dinosaurios y lo que son las tortugas pertenecen todo, ¿no?, a este grupo, que es el grupo de los reptiles, que está emparentado con los mamíferos porque nosotros tenemos un huevo, un tipo de huevo especial que es el amniota, tiene el amnio, ¿no?, que en eso se diferencia de los anfibios. Todos nosotros, los que somos animales terrestres, estamos emparentados con estos peces ya primitivos, ¿no? Eso sería lo que es nuestra línea evolutiva hasta llegar a los mamíferos. Nosotros en un punto compartimos el mismo tipo de huevo con todos estos reptiles y luego vemos que de los reptiles aparece una rama que son las aves. Por lo tanto, esto es una línea de tiempo. Nosotros tenemos que esto es el periodo actual y estos son periodos geológicos. ¿Y qué es lo que vemos? Que primero aparece el huevo en la evolución sobre la Tierra y luego aparecen las gallinas. En este libro, el Evolution de Lichtenberger, podemos ver cómo aquí hay un huevo, que no es otra cosa que un embrión, un óvulo fecundado de un anfibio, y este sería el huevo de los pájaros, ¿no? Vemos que hay esta cavidad amniótica, que es digamos, una capa que aparece nueva en la evolución y que compartimos entre mamíferos y reptiles y aves, ¿no? Esto sería el huevo de gallina, pero como vemos, esto es una diferenciación en tiempos geológicos, en épocas remotas, en donde, por un lado, vamos a tener los que no tienen amnio, como por ejemplo los anfibios, y los que sí lo tienen, como mamíferos, reptiles y aves. En mis clases siempre les digo a mis alumnos que nosotros, en el fondo, somos protozoos, es decir, nosotros, la única parte viva de nosotros son aquellas células que se encuentran en nuestras gónadas, ¿no? En el caso de los hombres, los espermatozoides; en el caso de las mujeres, los óvulos. Esto digo que es la única parte viva, porque imaginémonos un experimento así como realmente turbio, ¿no? Y que es así como molesto de pensar. Pero imaginémonos que yo mato, ¿no? Mato a dos jóvenes en el laboratorio del científico loco, y extraigo los espermatozoides y los óvulos de esos dos cadáveres y los congelo. Dentro de 100 años se podría coger esos espermatozoides y ese óvulo y engendrar una nueva vida. Es decir, hace 100 años que esas dos personas no existen, pero descongelando el espermatozoide y el óvulo y haciendo una inseminación in vitro, se puede generar un nuevo individuo, ¿no? Se puede hacer una fertilización de un óvulo muchos más años después de que los progenitores desaparezcan. ¿Esto qué nos hace pensar? Nos hace pensar que realmente lo que está aquí en azul clarito es como un carrier, es un conjunto de células 2N que se encargan de llevar la célula N a su encuentro con el background genético para la generación de un nuevo individuo. Es decir, lo que es 2N, las células 2N de nuestro cuerpo, van a morir y van a formar un cadáver. En cambio, las células sexuales, alguna de ellas tendrá el chance de encontrar su background genético, es decir, una mujer su espermatozoide o un hombre su óvulo, y generar ese óvulo que va a diferenciarse en una mórula en este estadio temprano del desarrollo, y aquí en este momento es donde algunas de estas células van a ser las destinadas a ser células sexuales, por lo tanto tener futuro biológico, y las que no son sexuales, las que van a ser 2N, van a ser células condenadas a morirse. Por lo tanto,
nosotros, la única parte viva de nosotros son nuestras células sexuales. En mi caso, por ahora, ha sido el espermatozoide que ha dado lugar a Flavia y el espermatozoide que ha dado lugar a Antón. El resto de mí no tiene biológicamente más significado que el periodo de tiempo de vida que yo esté sobre el planeta Tierra. En cambio, estos espermatozoides ahora han pasado la información genética a mis hijos y si tengo suerte, podré tener nietos y continuar así el ciclo de la vida. ¿Cómo aparece el huevo? El huevo aparece, como ya habíamos visto, por la simbiosis de dos tipos de células. Por un lado tenemos las arqueobacterias. Arqueo significa antiguo. Son bacterias que son anaerobias, es decir, son tan antiguas que se formaron cuando no había oxígeno sobre el planeta Tierra, y unas bacterias que son gram positivas, estas son eubacterias, perdón, gram negativas, me he equivocado. Hubo un momento donde apareció otro tipo de célula que fueron las células cianobacterias. Cuando llegaron las cianobacterias al planeta, lo que ocurrió es que fueron capaces de coger dos moléculas muy abundantes, CO2 y agua, y gracias a la luz del sol convertirlas en glucosa. Entonces, el producto de esta reacción es que, aparte de glucosa, van a producir un producto de desecho que es el oxígeno. Y produjeron tanto oxígeno que la Tierra se convirtió en un escenario con dos teatros. El teatro aerobio, que es donde nosotros nos movemos normalmente, y el teatro anaerobio, que hoy en día se encuentra pues, en el fondo de los mares, de los lagos o de los intestinos de los humanos. Entonces, cuando apareció el oxígeno, estas arqueobacterias empezaron a sufrir de estrés, y estas arqueobacterias eran capaces de fagocitar, es decir, de comerse bacterias más pequeñas, como ocurrió en este caso. Entonces, ahora tenemos la arqueobacteria se comió a la bacteria gram negativa y formaron una simbiosis. Una simbiosis es lo mismo que tenemos hoy en día con los líquenes que vais a ver ahora. Los líquenes son estructuras en donde hay un hongo y una cianobacteria. Son estructuras que, aunque parecen que son, digamos, como plantas, en realidad son estructuras independientes. Si tú coges un líquen que está en una piedra y lo pones boca abajo, como no recibe luz, el hongo pasa hambre porque la cianobacteria no produce este azúcar, y entonces el hongo acaba comiéndose la cianobacteria. O si coges esa piedra y la metes en un cubo con agua, como el hongo no puede respirar, se muere, y la cianobacteria no, porque puede producir oxígeno. Entonces, eso es una simbiosis. Pero con el paso del tiempo, lo que ocurre es que parte de los genes de la gram negativa se pasan a los genes de la arqueobacteria, y con el tiempo la arqueobacteria empieza a formar una especie de invaginación de su membrana, y esta invaginación le permite a lo que es esta arqueobacteria tener su genoma separado del citoplasma. Aquí seguimos teniendo las bacterias, que ahora se están convirtiendo en un orgánulo llamado mitocondria. Con el tiempo, lo que tenemos es esto, que viene a ser la primera célula eucariota. Eu significa verdadero y cariota, verdadero núcleo. Esta célula es la que va a dar lugar, por un lado, a los hongos y a los animales. Esto es prácticamente un huevo, ¿de acuerdo? Es un protozoo, es una célula unicelular, es lo mismo que cuando un óvulo es fecundado por un espermatozoide, exactamente lo mismo.
Los animales, como vamos a ver, finalmente van a ser individuos que van a tener dos clases de células. Van a tener, por un lado, las células que van a ser cadáver, las que están aquí en azul, y van a tener unos protozoos que pueden ser óvulos o espermatozoides, dependiendo si es mujer o hombre, que son los únicos que van a vivir. Son las únicas células que, si les buscamos un background, o sea, al óvulo un espermatozoide o al espermatozoide un óvulo, van a generar un nuevo individuo. Vemos que posteriormente hay un grupo de células que captan, además, por simbiosis al principio, estas cianobacterias, y este es el origen de los vegetales. Los vegetales tienen núcleo, tienen mitocondrias, pero además tienen las cianobacterias. Y prácticamente esto es el árbol de la vida. Por un lado tenemos las eubacterias, como las gram negativas y las gram positivas, las arqueobacterias, es el otro grupo. Tenemos los protozoos, que son células unicelulares eucariotas, y vegetales, hongos y animales. Pero que sepáis que los animales en el fondo seguimos siendo protozoos. La pregunta de primero fue el huevo o la gallina. La respuesta es el huevo.